Su país lo llama, usted responde, pero ¿qué pasa cuando le da la espalda? En un día cualquiera, bajo el sol abrasador que castigaba el asfalto del barrio de Northwood, Samuel Washington, de 72 años, se arrastraba con la dignidad que solo décadas de vida y servicio podrían esculpir. Su maletín de medicinas, un compañero silencioso, se balanceaba ligeramente, marcando el ritmo cadencioso de quien conoce la rutina del dolor y la superación diaria. Regresaba del hospital de veteranos, un trayecto familiar que hacía tanto tiempo que las grietas en la acera eran como viejos conocidos. Pero algo diferente flotaba en el aire aquel día, una tensión invisible que pronto se revelaría, lista para probar su resiliencia una vez más. Samuel solo quería llegar a casa, un santuario conquistado con el sudor de su juventud en Vietnam, un hogar que construyó con sus propias manos hace más de 45 años. Poco sabía él que la paz de su viaje estaba a punto de ser brutalmente interrumpida por una injusticia que resonaría en todo el país. Comenta desde dónde nos miras y haz clic en suscribirte sin salir del video. ¿Hacia dónde estaba siendo arrastrada la dignidad de un hombre que tanto dio a la nación por un simple malentendido? El aire caliente temblaba sobre el asfalto mientras Samuel notaba la patrulla circular lentamente, como un tiburón olfateando. Dos policías blancos, Patterson y Coleman, lo observaban con una atención que él ya conocía, la misma atención desconfiada que lo seguía hace décadas, a pesar de los uniformes diferentes. Sus pasos no vacilaron, su postura permaneció erecta, pero una alarma silenciosa sonó en su mente, un resquicio de los campos de batalla que él nunca realmente dejó atrás. Esas miradas, él sabía, no veían a un veterano anciano, sino algo diferente, algo a ser categorizado y quizás detenido. Lo que vendría después, él ya podía presentir, no sería un simple saludo. La patrulla, una reluciente Chevrolet Tahoe, se detuvo a pocos metros. La puerta del lado del conductor se abrió con un ligero crujido, revelando al policía Patterson, con su quijada cuadrada y una mirada que Samuel clasificaba como la del cazador. Coleman, más joven y con la mano ya en el cinturón, esperaba, la sombra del vehículo cubriendo sus ojos. Samuel se detuvo, las manos relajadas a los lados del cuerpo, el maletín colgado con naturalidad. El approach no era una pregunta, sino una afirmación silenciosa de poder, un guión que él ya había escenificado muchas veces. Se preguntaba qué pretexto usarían esta vez para justificar la invasión de su ya frágil paz. ¿Podemos ayudar, señor?, Patterson preguntó, pero el tono no era de oferta, sino de una imposición disfrazada. Samuel respiró hondo, el olor a ozono y asfalto caliente llenando sus pulmones. Él sabía que ayudar significaba investigar, encomendar y quizás detener. El policía Coleman ya se estaba acercando, los ojos barriendo a Samuel de arriba abajo, buscando algo, cualquier cosa, que justificara la parada. El maletín de medicinas, un objeto tan inofensivo, parecía, bajo sus ojos, una evidencia incriminatoria. Samuel estaba a punto de descubrir cuán lejos puede llevar la desconfianza y cómo su simple presencia podría ser mal interpretada. «Estoy bien, oficiales, solo regresando a casa». Samuel respondió con voz calma, lo que en otros contextos sería una cortesía. Allí sonaba como un desafío. Patterson entonces hizo la pregunta que Samuel esperaba, pero que nunca dejaba de irritarlo. «¿Es usted residente de la zona? ¿Qué hace por aquí?» El sol se ponía ligeramente, pintando el cielo de naranja y morado, pero la atmósfera entre ellos solo se volvía más gris. «Vivo aquí hace más de 45 años, oficial», Samuel respondió, su mirada recorriendo el patio de su propia casa, visible a lo lejos. Una punzada de indignación, sutil como un escalofrío, recorrió su cuerpo.
Era el mismo sentimiento de cuando en otra vida patrullaba selvas distantes solo para volver y ser tratado como un extraño en su propia tierra. Patterson, sin embargo, parecía no importarle la obvia respuesta o la historia que los ojos de Samuel llevaban consigo. Su semblante era de aburrimiento, casi como si aquella interacción fuera un guión repetido y aburrido, donde él ya sabía el final antes incluso de que se pronunciara el primer diálogo. Lo que no sabía o simplemente ignoraba era que la escena de hoy tomaría un rumbo inesperado, capaz de sacudir los cimientos de su propio departamento. ¿Y qué tiene en ese maletín? Coleman intervino, la voz con un tono ligeramente más agresivo, ya impaciente con la calma inquebrantable de Samuel. Sus ojos se fijaron en el objeto como si esperaran que de él saltara alguna evidencia de crimen. El maletín, hecho de cuero raído y con marcas del tiempo, guardaba solo ampollas de insulina, un glucómetro y los frascos de sus medicamentos para Tepte, testimonios silenciosos de las batallas que Samuel libraba diariamente lejos de los campos de guerra. Sin embargo, para los oficiales se había convertido en un símbolo de algo más sombrío, un detonante para la desconfianza que los cegaba a la realidad. Estaban a punto de dar un paso decisivo en una historia que se convertiría en un hito, pero no de la forma que imaginaban. Samuel, percibiendo el tono escalando, decidió sacar la cartera del bolsillo trasero, moviéndose lentamente para no provocar ninguna reacción innecesaria. «Solo son mis medicinas, oficial, y aquí están mis documentos», dijo, extendiendo la identificación de veterano y su licencia de conducir. El sudor le escurría ligeramente por la frente, no solo por el calor, sino por la frustración de que su existencia fuera cuestionada de forma tan banal. Patterson tomó los documentos con un desdén perceptible, hojeándolos rápidamente como si buscara una falla, un detalle minúsculo que confirmara sus suposiciones prejuiciosas. Un silencio pesado se cernió en el aire, lleno solo por el zumbido distante de un cortacésped, mientras Samuel observaba la escena con la resignación amarga de quien ya ha vivido esto muchas veces. Lo que se desarrollaría a continuación, sin embargo, trascendería su experiencia individual. «Veterano de Vietnam, ¿eh?», Patterson se burló, devolviendo los documentos con un gesto brusco, casi arrojándolos de vuelta. «¿Y qué más, señor Washington? ¿Tiene algún hijo que sea general del ejército? ¿O quizás el presidente?» La ironía en su voz era palpable, un insulto directo a la dignidad de Samuel. Fue entonces cuando Patterson notó la foto de un joven militar en la cartera de Samuel, la imagen de un hombre orgulloso en uniforme de gala. «Ah, ¿entonces el general existe de verdad?», Patterson rió, una risa seca y desdeñosa. En ese exacto momento, un lujoso SUV negro con los cristales tintados y la bandera estrellada izada al frente frenó bruscamente a pocos metros de allí, la luz del sol reflejándose en su parabrisas. Lo que parecía ser solo un día más de humillación para Samuel estaba a punto de transformarse en un ajuste de cuentas épico. Los ojos de Samuel, antes llenos de una resignación cansada, ahora brillaban con una chispa de esperanza y quizás un hueco de satisfacción contenida. La llegada inesperada del vehículo de alto estándar no perturbó solo la arrogancia de Patterson, sino que también despertó la curiosidad del policía Coleman, que ahora miraba el SUV con una confusión evidente. La fachada de control de los oficiales comenzaba a quebrarse, sustituida por un cuestionamiento silencioso sobre la súbita interrupción. ¿Qué era aquel coche? ¿Y por qué se había detenido allí, justo en medio de su operación de rutina? Para Samuel, era el prenuncio de que la marea estaba a punto de cambiar y que la justicia, tan aplazada, finalmente se manifestaría de una forma que nadie esperaba.
Patterson, con un pliegue de irritación entre las cejas, señaló para que el coche siguiera adelante. Sin embargo, en lugar de obedecer, la puerta trasera del SUV se abrió. Un hombre alto, de porte imponente y uniforme militar impecable, bajó del vehículo. Sus ojos, idénticos a los de Samuel, barrieron la escena con una autoridad incuestionable, fijándose en los policías que esposaban al anciano. La medalla de combate brillaba en su pecho y las estrellas, en su hombro izquierdo, parecían irradiar una luz propia. El general Marcus Washington había llegado. El aire alrededor de los policías pareció enrarecerse, y la sonrisa de escarnio de Patterson se deshizo en una mueca de puro choque, mientras la ficha comenzaba a caer lenta y dolorosamente. El general Marcus Washington, con cada paso firme, parecía encoger el mundo alrededor de los policías. Su voz, cuando finalmente resonó, era calma, pero cargada de una autoridad incuestionable, más potente que cualquier grito. ¿Cuál es el problema aquí, oficiales? ¿Por qué mi padre está esposado? La pregunta no era un pedido de información, sino una declaración, una exigencia que hizo que la sangre se le helara a Patterson. La ficha cayó completamente. El veterano sospechoso era, en realidad, el padre de un general condecorado, una figura de peso en el alto escalón de las Fuerzas Armadas. La burla de minutos atrás se transformó en un pánico silencioso, un reconocimiento abarcador de que habían cometido un error colosal, cuyas consecuencias irían mucho más allá de aquel asfalto caliente y polvoriento. Un silencio incómodo y pesado descendió sobre la calle, que antes solo estaba punteada por el zumbido de los insectos y el motor encendido de la patrulla. La revelación golpeó a Patterson y Coleman como un choque eléctrico. El rostro de Patterson palideció, su arrogancia evaporándose en instantes, reemplazada por un terror gélido al percibir la magnitud de su error. Intentó balbucear una explicación, pero las palabras simplemente no salían, atrapadas en su garganta por una mezcla de miedo y vergüenza. Coleman, por su parte, solo miraba al suelo, incapaz de encarar los ojos firmes y desaprobadores del general. La dignidad de Samuel, tan irrespetada momentos antes, ahora irradiaba, eclipsando la autoridad superficial de los oficiales. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, la calma antes del caos que vendría para aquellos que osaron despreciar a un héroe. Si ese dolor también es suyo, inscríbase ahora y síganos. El general Marcus Washington se acercó a su padre, cuyas esposas aún relucían bajo la luz del sol poniente, un símbolo chillón de la injusticia cometida. Su mirada, antes fija en los policías, ahora se suavizaba al encontrar la de Samuel. Una mezcla de preocupación y un orgullo inquebrantable. Se desabrochó el saco del uniforme, revelando no solo la jerarquía, sino la humanidad que estaba siendo ultrajada. Aquel gesto, simple y directo, era la declaración de que el honor de su familia no sería pisoteado, y que las estrellas en sus hombros serían usadas para iluminar la oscuridad de aquel prejuicio, exponiéndolo para que todos pudieran ver. La respiración de Patterson se enganchó en la garganta, sus ojos fijos en la imagen del general arrodillándose para quitarle las esposas a Samuel. Él sabía que el protocolo había sido violado de todas las formas imaginables. Un veterano de guerra, un anciano, un ciudadano respetable, esposado sin justificación, y peor, delante de su hijo, un general de brigada. El sudor frío le escurría por las sienes, la certeza del desastre inminente corroyendo su presunción. Coleman, en un intento desesperado de alejarse del epicentro de la catástrofe, comenzó a murmurar excusas descabelladas, pero su voz era un mero susurro ante la imponente presencia del general. La tensión en el aire era casi palpable, prometiendo una retribución que los policías jamás
olvidarían. El general Marcus Washington, después de ayudar a su padre a levantarse, se volvió hacia los policías con una expresión que no dejaba dudas. La paciencia se había agotado. Sus ojos, que vieron la brutalidad de la guerra y la fragilidad de la paz, se fijaron en Patterson con una intensidad cortante. Acaban de esposar a un veterano de guerra condecorado que sirvió a este país con honor y dudaron de la existencia de un oficial superior simplemente por prejuicio. La voz del general subió un tono, haciendo eco de la indignación de Samuel y la de miles de otros veteranos invisibles. La calle, antes escenario de una humillación, ahora se convertía en una arena para el ajuste de cuentas, donde la presunción y el abuso de poder serían confrontados por la más alta autoridad. Patterson intentó recomponerse, la voz entrecortada, mientras Coleman parecía petrificado. «Señor general, nosotros... fue un error. Él parecía sospechoso. El maletín...» Las excusas baratas, repletas de tartamudeos, solo confirmaban la futilidad de sus acciones y la fragilidad de sus argumentos. El general no les dio tiempo para más rodeos. Sacó el celular, hizo una llamada rápida y objetiva, las palabras cortantes como cuchillas. «Necesito un equipo de asuntos internos, aquí inmediatamente, y al jefe de policía. Tenemos una situación grave de mala conducta y prejuicio racial contra un veterano de guerra». La escena, que parecía una rutina policial, se transformaba rápidamente en un escándalo de proporciones nacionales. En aquel momento, el capitán Patterson, internamente, estaba en completa desesperación. Sus pensamientos corrían en turbillón, una avalancha de arrepentimiento y pavor. Aquel no era solo un sospechoso cualquiera, era el padre de un general de brigada, una figura que, con una única llamada, podría destruir su carrera y la de Coleman. Él veía, en un abrir y cerrar de ojos, años de servicio y ascensos desplomarse ante sus ojos, todo por cuenta de un prejuicio ciego y una arrogancia que ahora se mostraba fatal. La certeza de la suspensión, de la investigación y posiblemente de la pérdida de su empleo planeaba sobre él como una sentencia de muerte, y la ironía era amarga. Él había cavado su propia tumba. Minutos después, que parecieron horas para Patterson y Coleman, una patrulla sin distintivos de asuntos internos estacionó detrás del SUV del general. Dos detectives de paisano, con semblantes serios y eficientes, desembarcaron seguidos de cerca por el jefe de policía, que bajaba de su propio coche con una expresión de quien acababa de recibir la peor noticia del día. El murmullo en la calle ya había atraído la atención de algunos vecinos, que observaban la escena con curiosidad y preocupación, sin entender la gravedad de lo que sucedía. Para Samuel, sin embargo, era la primera ráfaga de aire fresco en medio de una asfixia rutinaria, la llegada de la retribución que tanto había esperado. El escenario estaba montado para un drama público de justicia. El jefe de policía, un hombre de mediana edad con la frente surcada por la preocupación, se acercó al general con una mezcla de respeto y evidente nerviosismo. Su voz era baja, casi un susurro, mientras se disculpaba repetidamente, ofreciéndose a liberar a Samuel inmediatamente y garantizar que los oficiales responsables serían debidamente castigados. Patterson y Coleman observaban la escena en un silencio angustiado, sus rostros pálidos y los ojos fijos en el suelo. La certeza de que sus carreras estaban en juego era un peso inaguantable. La calle, antes testigo de un acto de irrespeto, ahora observaba la rápida e implacable engranaje de la justicia poniéndose en movimiento. Un recordatorio severo de que nadie está por encima de la ley, especialmente cuando el prejuicio guía las acciones.
Samuel, ya con las esposas removidas, observaba todo con una calma sorprendente, como si estuviera acostumbrado a ver el mundo ajustarse a sus caprichos, lo que, de cierta forma, estaba. El general, su hijo, no demostraba satisfacción, solo una serena determinación en garantizar que la injusticia no quedara impune. Entregó al jefe de policía una carpeta con documentos, incluyendo el historial de servicio de Samuel en Vietnam, informes médicos sobre su TPT y, quizás lo más importante, una carta formal de su propio comando expresando preocupación por el tratamiento de veteranos. La prueba era irrefutable, la evidencia abrumadora, y la escena estaba montada para una retribución que repercutiría mucho más allá de las fronteras de aquel barrio. Fue entonces cuando el general Washington se volvió hacia Patterson y Coleman, quienes permanecían inmóviles y visiblemente aterrorizados. Su voz, antes calma, ahora resonaba con la autoridad de un comandante en campo de batalla, pero con la frialdad de quien ejecuta una sentencia. Oficiales, sus insignias serán recogidas. Están suspendidos inmediatamente con pago, mientras se lleva a cabo una investigación completa por asuntos internos y, les garantizo, por el Departamento de Defensa. Sus acciones de hoy no solo deshonraron la placa que llevan, sino que también avergonzaron a la nación que mi padre y yo juramos proteger. La verdad nuda y cruda de la situación golpeó a los policías como un rayo. No era solo un error, era el fin de sus carreras. Patterson, sin saber qué decir o hacia dónde mirar, solo extendió las manos temblorosas al jefe de policía, quien, con un suspiro pesado, le retiró su placa y su arma, un gesto cargado de simbolismo y derrota. Coleman, más joven y aún en shock, hizo lo mismo, sus ojos humedecidos por una mezcla de frustración y desesperación. La escena, antes centrada en la humillación de Samuel, ahora se invertía dramáticamente, con los verdugos convirtiéndose en los humillados. La satisfacción en el rostro de Samuel era palpable, una sonrisa sutil de quien finalmente ve la justicia prevalecer después de una vida de luchas. Era una victoria silenciosa, pero poderosa, que se desarrollaba bajo la mirada atenta de los vecinos curiosos. La noticia de la suspensión de los policías y la implicación del general Marcus Washington se extendió como un incendio. El video del incidente, grabado por una cámara de seguridad de un vecino y rápidamente filtrado, comenzó a circular en las redes sociales, generando una ola de indignación y un debate acalorado sobre el prejuicio racial y el trato a veteranos por parte de las fuerzas policiales. El incidente ya no era solo una humillación personal para Samuel. Se había convertido en un catalizador para una discusión nacional, obligando a los departamentos de policía en todo el país a reevaluar sus prácticas y el entrenamiento de sus oficiales. Era la prueba de que un único acto de injusticia, cuando se expone a la luz, puede provocar un cambio sísmico. El Departamento de Policía de Northwood emitió un comunicado oficial, lamentando profundamente lo ocurrido y prometiendo total cooperación con las investigaciones federales y militares. Patterson y Coleman, antes figuras de autoridad, se convirtieron en símbolos de la falla sistémica, sus nombres y rostros estampados en noticiarios y debates. Samuel Washington, por su parte, fue visitado por autoridades civiles y militares, quienes le ofrecieron disculpas formales y garantías de que tal error no sería repetido. La dignidad que le fue robada aquel día bajo el sol implacable estaba siendo restaurada y la voz silenciada de muchos otros veteranos y ciudadanos finalmente ganaba un eco poderoso y resonante. Aquel día, que comenzó con la amargura de la injusticia, se transformó en un hito. Samuel Washington pudo finalmente volver a casa. La caminata de vuelta, antes pesada por el cansancio y la indignación,
ahora era más ligera, cargada de una satisfacción silenciosa y la certeza de que su lucha y la lucha de tantos otros había valido la pena. Las disculpas formales y la promesa de cambios resonaban en sus oídos, un bálsamo para heridas antiguas. Aquel maletín, que antes parecía una carga, ahora era solo un recipiente para los medicamentos que lo ayudaban a seguir adelante, en una vida donde la dignidad, por fin, había sido plenamente restaurada. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La historia de Samuel Washington se convirtió en un recordatorio poderoso de que la arrogancia y el prejuicio, no importa cuán arraigados, siempre encuentran su límite. La justicia, aunque a veces tardía, tiene el poder de manifestarse de las formas más inesperadas, dando la vuelta a aquellos que osaron menospreciar la dignidad humana. Si usted también cree que el respeto es un derecho innegociable, deje su me gusta y comparta esta historia para que inspire a más personas.